República que busca, a partir de esta situación de la pandemia, generar toda una muestra de arte en las ventanas y fachadas de las casas de 130 artistas de todo el país. Un intercambio de obras, de ideas y de reflexiones sobre el momento que atravesamos como individuos y sociedad. ¿Cómo se llama el proyecto? Intercambios artísticos en época de pandemia, interior-exterior. Y es la posibilidad para que podamos encontrarnos con el arte que siempre ha estado acompañado por el Banco de la República, pues desde hace muchos años en el país, que se ha convertido en uno de los grandes motores del arte en Colombia y que ahora quieren hacer esta apuesta con 130 artistas, 260 obras y 26 ciudades. La pandemia encuentra en el Banco de la República una posibilidad para permitir que el arte se muestre, se viva y se sienta en el país entero. Bien por el banco y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Así como le doy las gracias a Andrés Ortega, el nuevo gerente de Opaín, el hombre que está al frente del aeropuerto El Dorado en Bogotá, porque hoy hizo el recorrido que permitirá retomar muy pronto el transporte aéreo en Colombia, de la mano de programas piloto. Pero, doctor Andrés Ortega, yo quiero que sea usted quien nos empiece a explicar cómo va a ser esta nueva operación, de qué manera se preparó el aeropuerto El Dorado y sobre todo cómo se va a garantizar a los colombianos que vayan a viajar por los aires seguridad en términos biológicos. Doctor Ortega, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, a esta hora estamos en Facebook Live, estamos conectados con usted en video, también nos pueden escuchar a través de todas las frecuencias de la W a lo largo y ancho del país. Hablemos, doctor Ortega, de este proceso para preparar el aeropuerto. ¿Qué cambia para los colombianos frente a lo que existía antes en el transporte aéreo? ¿Cómo va a ser la experiencia de llegar al aeropuerto El Dorado en Bogotá a partir de ahora? Bueno, hemos implementado todos los procedimientos, protocolos de bioseguridad que nos ha pedido la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud. Hoy hicimos una visita con el señor Ministro de Salud y la señora Ministra de Transporte y con la Aeronáutica Civil. Hasta ayer salió el protocolo definitivo para transporte aéreo, aeropuertos y aerolíneas. Hemos implementado las medidas de protección, desinfección constante, pruebas de coronavirus PCR y serológicas para nuestros empleados, para los contratistas nuestros, para los tenedores de espacio que están en la terminal. Tenemos unos protocolos de desinfección muy rigurosos. Hemos estado implementando cambios tecnológicos para evitar contacto y documentos al máximo, de tal manera que las personas que lleguen con su boarding pass en el teléfono puedan hacer todo el tránsito al aeropuerto sin contacto alguno. Hemos implementado sitios para depositar las maletas y que hagan el trámite solas sin tener intervención del pasajero con los usuarios, con los funcionarios de las aerolíneas. Estamos en contacto y en referenciación con el aeropuerto de Changi en Singapur, Ben Gurion en Tel Aviv, Incheon en Corea, para tener los protocolos y las medidas de seguridad de última generación. Estamos haciendo también un protocolo de pruebas para probar sobre las superficies la presencia o no del virus, es decir, vamos a testear superficies de los restaurantes, de las sillas, de los pasamanos, de los escritorios de las aerolíneas, para estar testeando constantemente que los protocolos de desinfección funcionen. Desinfectamos los taxis a la llegada y a la salida, los buses de pasajeros y hemos coordinado con las aerolíneas todos los protocolos también para que la experiencia de los pasajeros sea lo más ágil posible y sobre todo segura. Sí, gerente de Opaín, Andrés Ortega. Bueno, recordemos que Opaín es el concesionario que tiene a cargo la operación de este aeropuerto El Dorado en Bogotá, el más grande de Colombia. Tengo varias preguntas, si me lo permite Juan Pablo, pero quiero empezar por preguntarle por lo que le interesa a los viajeros que pues ya están muy pendientes de lo que va a pasar apenas se reabran todos los vuelos domésticos. ¿El tema de los counters va a funcionar o todas las personas tienen que llegar con su check-in y su pasabordo en el celular? ¿O hay posibilidades de hacer el check-in dentro del aeropuerto? No, los counters van a funcionar.
Sin embargo, recomendamos muy enfáticamente llevar el boarding pass y el check-in hecho en el teléfono. Eso nos facilita a todos la vida. Ya veníamos teniendo más o menos un 80% de diligenciamiento del boarding pass en el teléfono para pasajeros domésticos, para vuelos nacionales. Entonces estamos muy cerca de llegar a la totalidad de los pasajeros y yo creo que con esto pues vamos a acelerar un poco ese paso a llegar prechequeados. De todas maneras, los counters van a funcionar. Si alguien no trae el pasabordo, se va a verificar que tenga una reserva para que pueda entrar al aeropuerto, ya que solamente los viajeros pueden entrar al aeropuerto, y pasará a obtener su pasabordo en uno de los kioscos o en los counters que tenemos para eso. ¿Y cómo se va a manejar el tema de las filas? Porque ante uno de esos counters o de esos mostradores en donde están atendiendo los funcionarios de las aerolíneas, pues normalmente se arman tremendas filas y son filas de 150, de 200 personas. ¿Cómo se va a mantener el distanciamiento social en esas filas? ¿O las filas no van a tener distanciamiento social dentro del aeropuerto? No, por supuesto, todas las filas y todos los sitios donde hay filas, no solamente ahí, sino en migración, en los filtros de seguridad, en las puertas de abordaje de los aviones, siempre hay huellas que indican el espacio que hay que mantener entre una persona y otra. Vamos a estar también pendientes de que esto pase. Esas filas grandes por lo general suceden en vuelos internacionales que requieren además un proceso, algunos de seguridad adicional para chequearse, pero los vuelos domésticos tienen realmente bastante menos fila y esperamos pues que con la capacidad que tiene el aeropuerto, que es para unos 42 millones de pasajeros, los primeros vuelos pasen sin ningún problema de congestión, porque vamos a estar operando entre un 6 y un 15% de la capacidad. Eso es lo que hemos calculado que van a ser los vuelos piloto. Después, ojalá que los vuelos vayan llegando y los pasajeros también, para que sean más y más vuelos, más y más pasajeros que se puedan conectar con sus necesidades y de esa manera pues ir creciendo el tráfico. Pero los primeros meses, sin duda, el aeropuerto va a estar muy sobredimensionado para el tráfico que vamos a tener. Gerente, esta mañana escuchábamos cuando el Ministerio de Transporte dio como los lineamientos y los protocolos que se van a tener no solo en este, sino en todos los aeropuertos del país, que las personas una vez hagan su check-in tienen que pasar inmediatamente a sala. Digamos que no pueden estar por ahí para evitar aglomeraciones. Eso quiere decir, en el caso del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, que por ejemplo no van a estar abiertos por ahora otros establecimientos tipo restaurantes, tiendas o lugares comerciales donde la gente acostumbra a comprar cosas. Nosotros vamos a empezar a abrir esos locales de acuerdo a lo que permita la alcaldía, de acuerdo a los protocolos que se tengan para los demás establecimientos en los demás sitios. Es decir, si los restaurantes siguen cerrados, pues estarán cerrados. Si tenemos autorización, vamos a empezar a abrir, básicamente pues para dar opciones a los pasajeros. Acordémonos que no siempre los vuelos salen a tiempo. Básicamente el tema de meteorología en el trópico es muy complejo y eso hace que a veces los vuelos se retrasen. Por lo tanto, tenemos que tener sitios de alimentación, hidratación, y eso lo empezaremos a abrir de acuerdo a las normas que nos permita la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Bogotá. Vamos a hacer, como les decíamos antes, pruebas a esos empleados, es decir, todos los empleados de OPAIN, pero además todos los de los tenedores de espacio, restaurantes, duty free, almacenes. Cada uno tiene un protocolo distinto, es decir, los restaurantes son bastante más exigentes en protocolos, y adicionalmente vamos a estar testeando las superficies para garantizar que estemos haciendo los protocolos de desinfección de la mejor manera posible. Claro. Hablando de la alcaldía, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López fue muy crítica frente al manejo inicial de la pandemia al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fue muy crítica a cómo se manejó allí. Digamos que ya después de las lecciones aprendidas, de los ajustes que haya que hacer, ¿ustedes tienen algunas líneas rojas? Por ejemplo, si se empiezan a violar los protocolos, si se empieza a llenar mucho de personas, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son esas líneas rojas que ustedes dicen, de aquí no nos podemos pasar para que no ocurra tal vez algunos errores que se presentaron al inicio de esta pandemia? Por supuesto, de esto hemos aprendido todos los aeropuertos del mundo están aprendiendo. Creemos que ya estamos en un punto en que las medidas que se toman, los protocolos que se siguen, la desinfección que se sigue, es suficiente para garantizar la bioseguridad de las personas que están en el aeropuerto. Es un espacio supremamente amplio y grande.
donde la gente puede estar tranquila. Tenemos filtros de aire tipo hospital, es decir, el aire que se respira en el aeropuerto El Dorado es equivalente al aire que se respira en un hospital de acuerdo a los filtros que tenemos y a los procedimientos de filtrado y reciclado de aire. Pues estamos cumpliendo con todos los procedimientos que están en la vanguardia mundial. Ahora, como les decía anteriormente, el aeropuerto tiene una capacidad para cerca de 42 millones de pasajeros. No esperamos que haya más de 8 o 10 millones equivalentes a un año en los primeros meses. Por lo tanto, vamos a estar en el aeropuerto con una capacidad para atender pasajeros bastante tranquila. Adicionalmente, la Aeronáutica Civil ha establecido o va a establecer unos slots sanitarios, los ha llamado así, de tal manera que no todos los vuelos pueden salir a la misma hora y se va a hacer una estricta programación de los vuelos, y de esa manera pues vamos a garantizar que no va a haber aglomeraciones. Estaremos, por supuesto, pendientes nosotros, las autoridades, no solamente la Secretaría de Salud, sino también tenemos a la Policía Nacional que nos acompaña y nos ayuda en manejar situaciones que puedan tornarse complejas con pasajeros o con personas que estén esperando afuera a los pasajeros. Doctor Ortega, yo quiero trasladarle una pregunta que llega a través del Facebook Live. La hace Ricardo Antonio Zúñiga. Dice él, lo importante no es tener protocolos y hablar bonito explicando que sí tienen buenos protocolos. Lo más importante es que los cumplan y que no se olviden cuando comience a funcionar el aeropuerto. ¿Quiénes van a ser los policías del protocolo? ¿Quién va a estar encima de que una persona no se pegue a otra en la fila? ¿Quién va a estar encima de que no entren al aeropuerto sino personas con pasabordo en mano o con la reserva aérea para ir al counter? ¿Quién va a estar encima de que en las salas de espera no se peguen, no se siente uno junto al otro? ¿Quién va a estar encima de la gente? Bueno, lo primero es que la gente que va a estar ahí es adulta y por lo tanto debe seguir las normas de seguridad y bioseguridad que nos exige la ley que está operando en este momento en todo el país. Entonces, pues uno esperaría que las personas no se aglomeren porque no va a haber necesidad de hacerlo. Como digo, el aeropuerto tiene espacios suficientes y pues cada uno de los que está ahí tiene que velar por su propia seguridad, no acercarse a las otras personas, mantener sus elementos de protección personal siempre. Si ven a una persona que no tenga los elementos de protección o que esté violando las distancias sociales o que esté haciendo cosas indebidas, debe notificarle a alguno de nuestros inspectores de OPAIN. Va a haber, como les digo, policía, también va a estar la Secretaría de Salud y la Autoridad Aeronáutica. Incumplir estas normas dentro del aeropuerto tendrá sanciones, probablemente como es incumplirlas en la calle, es decir, una persona que esté en un sitio que no tiene que estar haciendo lo que no debe ser, pues tendrá una sanción. Pero yo sí espero pues que la gente cumpla. Una persona que va a un aeropuerto espera uno que tenga un nivel, digamos, cultural suficiente para seguir unas sencillas normas de bioseguridad, que es básicamente seguir con el distanciamiento físico, mantener sus elementos de protección personal y no mucho más que eso. El resto de las cosas nos encargamos nosotros con el aseo y desinfección que estamos haciendo. Pero pues pretender que la gente irresponsable no se pase ningún irresponsable, pues va a ser difícil, pero esperamos que esos irresponsables los detectemos, notifiquemos a la autoridad competente y ellos tomen las acciones del caso. Gerente, frente a la llegada de vuelos internacionales y el alto tráfico de pasajeros que generalmente llega al aeropuerto El Dorado, ¿cómo va a ser ese protocolo? Descríbanos un poco cuánto llegan, por lo menos cuando pasen a la aduana, esas largas filas y esas aglomeraciones que se veían en algunas ocasiones, ¿cómo va a ser controlado? Y esas personas después de eso pasan una cuarentena en la ciudad. Sobre el tema de vuelos internacionales no está determinado cómo va a ser el procedimiento cuando llegue una persona acá. Tendrá que verse de qué ciudades y de qué países pueden venir personas, y eso es algo que todavía no está definido ni reglamentado. Tampoco está definida la fecha de inicio de los vuelos internacionales. Como les decía, muy probablemente la cantidad de personas que van a llegar, entre otras por la forma en que se van a asignar los slots humanitarios,
no va a ser la misma que llegaba anteriormente, también porque la gente los primeros meses hemos visto en los países que han abierto operación que lo hace en menos proporción de la que viajaba anteriormente. Es decir, la gente está volando porque necesita volar. No porque quiere, no porque quiere irse a unas vacaciones, sino porque tiene que hacer una diligencia, se tiene que hacer algún examen, tiene que ir a visitar a alguna persona, algún familiar que está grave, y por lo tanto no esperamos una afluencia que genere colas importantes. De todas maneras, hemos dispuesto en los corredores espaciamiento físico, de tal manera que no solamente en los sitios, por ejemplo, donde hay migración, va a haber o podría presentarse una aglomeración, sino vamos a utilizar los corredores de tal manera que solo vayan entrando las personas que tienen que procesarse. Gerente, como también se ha dicho por parte del Ministerio de Transporte que la idea es evitar en lo más mínimo los contactos, ya sea entre las personas que van a abordar un vuelo y además las personas con los funcionarios también del aeropuerto. Entonces, lo que quiero preguntarle es cómo funcionará el tema del registro en el abordaje del avión. Hemos hecho una modificación y hemos sacado las pantallas de detección de los boarding pass que estaban metidas, digamos, entre el counter de las puertas de abordaje. Los hemos sacado para que cada persona o con su pasaporte impreso o con su teléfono haga la operación de tal manera que no haya contacto. Va a haber un sistema de abordaje bastante más segregado del que teníamos anteriormente. Se van a ir llamando 10 pasajeros de 10 en 10 y van a empezar a abordar desde la parte posterior del avión hacia el frente. Es decir, no va a haber, así haya un pasajero que tiene un estatus élite de alguna de las aerolíneas, no va a empezar primero el abordaje, sino el último pasajero será el de la fila 1 en abordar y el primero será el de la última fila. De esa manera pues se va llenando el avión de manera ordenada. Ahí puede haber un poco más de tiempo. Estamos seguros de que se va a necesitar un poco más de tiempo del habitual, es decir, los viajeros de negocios que llegaban 45 minutos antes al vuelo y que no llevaban equipaje probablemente van a tener que llegar algo así como 1 hora y media antes, hasta que los protocolos y procesos estén funcionando de manera fluida y podamos de pronto disminuir un poco ese tiempo, pero se aconseja aumentar tanto para el ingreso al aeropuerto, que va a ser un poco más lento, como para el abordaje al avión un poco más de tiempo del acostumbrado. Usted ahí acaba de dar en el clavo y es el tema de los tiempos. Antes uno podía llegar, digamos, para el vuelo nacional 1 hora antes y más o menos le daba el tiempo. Ahora, ¿con cuánto tiempo habrá que llegar para poder tomar el vuelo, teniendo en cuenta los controles, las revisiones? Bueno, digamos que todo va a avanzar a una velocidad distinta. Creemos que 30 minutos más de lo que anteriormente se tomaba es suficiente. Doctor Ortega, ¿qué va a pasar con las maletas? ¿Por qué se lo digo? Porque si la maleta va en bodega, la manipulan y la manipulan varias personas. Una persona en el counter, una persona en el piso de abajo del aeropuerto, otra que los sube entonces en el carrito y otro que los mete dentro de la bodega del avión. O si no, cuando usted pasa por el filtro que hay antes de entrar al muelle nacional, pues usted tiene que pasar su chaqueta, su maleta, quitarse el cinturón y ponerlo en unas bandejas. Y estas bandejas las toca a todo el mundo. ¿Eso cómo se va a manejar? En las bandejas estamos desinfectando bandeja por bandeja cada vez que el pasajero... o sea, bandeja que pasa, bandeja que se desinfecta. Sí. Y estamos por confirmar y de ser viable instalar unas luces de luz ultravioleta que nos ayuden al tema de desinfección. Pero por ahora se hace una desinfección bandeja por bandeja con un líquido desinfectante y cada vez que pasa el pasajero. Las maletas son un poco más complejas porque hay varias personas que pueden interactuar con la maleta. Lo que recomendamos es que el pasajero lleve un gel y probablemente en el aeropuerto al que llegue va a haber geles en los sitios donde están los carruseles de maleta. Y antes de tomar su maleta, desinfecte las manijas y desinfecte los sitios donde se ha podido tocar la maleta. Y recomendamos en lo posible, para los primeros meses y los primeros días de la operación del aeropuerto, viajar sin maleta y que sea simplemente una maleta de mano. Acordémonos que los primeros vuelos van a ser los vuelos domésticos. Esos vuelos domésticos tienen menos de 0.5 maletas por pasajero, es decir, no todos los pasajeros llevan y menos de la mitad de los pasajeros llevan maletas.
y vamos a hacer, digamos, una campaña importante para que solamente lleven maletas los que efectivamente y necesariamente tienen que llevar una maleta. Eso ayudaría mucho a evitar, digamos, los contactos de personal distinto al dueño de la maleta con la maleta. Sí, bueno, gerente, ahora que hablábamos sobre el tema de los establecimientos comerciales, pues muchos de ellos, o casi todos, mejor dicho, han estado cerrados durante todos estos meses de emergencia sanitaria y pues seguramente muchos de ellos no han cumplido con los pagos de arriendos que además en el aeropuerto El Dorado pues son de los más costosos. Los establecimientos comerciales que tienen allí su negocio siempre se han quejado porque dentro del aeropuerto el arriendo es muy alto. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Se han congelado los pagos? ¿Se ha llegado a algún acuerdo con los dueños de los establecimientos? ¿Y qué va a pasar después? Porque pues todavía, o qué va a pasar ahora porque todavía el tema de la crisis no se supera y se demorará en superar. Ningún arrendamiento se ha cobrado, se han suspendido todos desde el momento en que se cerraron los vuelos nacionales para los que estaban en el área doméstica, para los internacionales desde que se suspendieron los vuelos, para aviación general cuando llegó la notificación de cierre de aviación general. Los únicos que están teniendo cobro son los de carga, con los cuales hemos llegado con la mayoría a un acuerdo para disminuir los cánones porque están teniendo menos carga. Luego ningún tenedor puede argumentar que nosotros hemos estado cobrando el canon durante los meses en que ha estado cerrado. PAIN no ha cobrado, no ha facturado y no va a cobrar por esos meses. Doctor Ortega, una última pregunta, porque nos vamos ya con los concejales para hablar de los alcaldes al tablero, los alcaldes en el país. ¿Qué va a pasar con los vuelos internacionales? Se había hablado de una fecha, 1 de septiembre. ¿Los protocolos estarán listos para esa fecha, para el 1 de septiembre ya poder retomar los primeros vuelos internacionales desde el aeropuerto El Dorado? Los protocolos están listos hoy, funcionando, es decir, los vuelos internacionales podrían empezar a operar desde hoy. Esto es un tema de una decisión del gobierno nacional y de las alcaldías de cada uno de los sitios donde están los aeropuertos internacionales. Nos va a tocar trabajar a todos muy fuerte porque la red está completamente destruida, es decir, no hay red de aeropuertos doméstica, no hay red de aeropuertos internacional. Va a tomar mucho tiempo que las redes se parezcan a lo que teníamos anteriormente y para eso necesitamos trabajar con el gobierno, los ministerios de salud y transporte, la aeronáutica civil, la alcaldía de cada uno de los sitios donde hay aeropuertos internacionales, las aerolíneas y los concesionarios. Es una labor supremamente fuerte la que se nos viene. Bien. Pero pues tenemos que reconstruir la red que teníamos para que los colombianos... ¿Y cuáles son las primeras rutas? Entonces vámonos con lo otro. ¿Cuándo sale el primer vuelo del aeropuerto El Dorado de Bogotá? ¿Y a dónde? No lo sé, no es una decisión mía. Nosotros estamos listos, pero habrá que coordinar con todas estas personas. Claro, pero teníamos entendido por lo que hemos escuchado a la ministra que se tiene que poner de acuerdo la ciudad digamos, las dos ciudades de destino y de origen, más los aeropuertos, y eso tiene que ser verificado. ¿Ustedes ya tienen por lo menos conversado algunas ciudades cuáles van a ser las primeras rutas que se van a reactivar? No. Y depende de las alcaldías más que de nosotros. Pues doctor Ortega, Andrés Ortega, gerente de OPAIN, máxima autoridad del aeropuerto El Dorado, gracias por concedernos esta entrevista, por acompañarnos. Ojalá esta reactivación del sector aéreo se dé de la manera más prudente para evitar luego que terminemos lamentando la reactivación de un sector que se ha visto tan severamente golpeado por esta situación. Así que estas medidas funcionen y usted bien lo ha dicho, somos adultos, tenemos que ser todos responsables. No podemos echarle el pato al gobierno o al aeropuerto, todos tenemos que poner, usted como aeropuerto, nosotros como ciudadanos y por supuesto las administraciones en cada una de las ciudades del país. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes. Andrés Ortega, gerente de OPAIN. En segundos, noticia de la embajada, del embajador San Clemente, de la narcofinca del embajador San Clemente, y nos vamos a las ciudades.